Pues vámonos con el tema número 3, metabolismo celular, por supuesto. Es el conjunto de reacciones bioquímicas a través de las cuales un organismo intercambia materia y energía con el medio. Estas reacciones ocurren en la célula, las cuales están reguladas por catalizadores llamados enzimas. Estos complejos procesos interrelacionados son la base de la vida a escala molecular y permiten las diversas actividades de las células. Todo esto. Pues ya habíamos hablado que las enzimas, ¿a qué biomolécula corresponden? Pregunta de examen. Las enzimas son proteínas, ¿de acuerdo? Lo seguiremos mencionando más adelante. Pues bueno, el metabolismo son todas las reacciones bioquímicas que se llevan a cabo en la célula, gracias a las cuales la célula intercambia materia y energía con el medio. Es decir, que puede ser que utilice energía para producir materia, para generar materia, o que la materia se desdoble, se destruya para liberar una poca de energía. ¿De acuerdo? Esas reacciones se llaman metabolismo, se llevan a cabo en la célula y están reguladas, intervienen catalizadores, biocatalizadores que se llaman enzimas. Recuerda que las enzimas tienen la función de acelerar, son aceleradores. Ya comentábamos que se cree que la digestión de algunos alimentos, si no hubiera enzimas, tardarían hasta 50 años en digerirse. Gracias a las enzimas se acelera el proceso de destrucción, de degradación, y se hace más rápido la digestión. ¿De acuerdo? Además que protegen a la célula para que se lleven a cabo las reacciones en condiciones suaves de temperatura y presión. ¿De acuerdo? Pues hay dos tipos de anabolismo. Ya hay dos tipos de catabolismo, perdón. Uno de ellos es anabolismo y el otro es catabolismo. Hay dos tipos de metabolismo, anabolismo y catabolismo. Fácil y rápido. El catabolismo es la degradación o ruptura de sustancias complejas a sustancias más pequeñas, más sencillas. Por ejemplo, imagina que aquí tenemos una cadena de proteínas. Recuerda que comentamos que una cadena de proteínas es la unión de a partir de 50 aminoácidos en adelante, se llama proteína. Entonces, una proteína, tenemos una cadena de 50 aminoácidos. Es una estructura compleja. Catabolismo es la degradación, es la ruptura de esta cadena de 50 aminoácidos se desdobla, se rompe en 50 pequeños aminoácidos, por ejemplo. Esto es catabolismo. Y cuando se da el catabolismo, cuando se rompe esta molécula de proteínas, por ejemplo, cuando se rompe una molécula, se libera energía en el proceso. ¿Ok? Se libera energía. Se puede clasificar como un proceso exergónico, porque libera, ¿te acuerdas que exo dijimos en química que es hacia afuera? Así que es un proceso exergónico porque libera energía. Muy bien. Y el anabolismo es lo contrario. Anabolismo es lo contrario. Anabolismo es la formación de sustancias complejas a partir de sencillas o simples. Lo contrario, imagina que ahora tenemos 50 pequeños aminoácidos, 50 aminoácidos que se van a unir para formar una cadena mucho más compleja, una cadena, algo, un compuesto más grande, más gigante, más complejo que se llama proteína. Pues anabolismo es construcción, es formar, es unir esos pequeños aminoácidos en algo más complejo. Es la unión, la formación de sustancias complejas a partir de sustancias simples o pequeñas. Es un proceso endergónico porque necesita energía. Endergónico porque necesita energía para llevarse a cabo. ¿De acuerdo? Muy bien. Catabolismo es degradación de complejo a pequeño y anabolismo es formación de de simple a complejo. Eso es. Un par de ejemplos, porque en el examen te van a preguntar esto. Por ejemplo, la fotosíntesis es un ejemplo de qué metabolismo. La fotosíntesis es un ejemplo de anabolismo. Y la glucólisis es un ejemplo de qué? De catabolismo. ¿De acuerdo? Y aquí hay un par de palabras claves que ya hemos venido mencionando y que me gustaría recalcar.
Siempre que encuentres la palabra síntesis significa construcción, significa empaquetar, significa formar, crear. Y justo por eso es un anabolismo, porque anabolismo es formación. A partir de sustancias simples, pequeñas, se forma algo más complejo. Más adelante, en un instante, vamos a estudiar fotosíntesis. Por ahora solo digo el análisis de la palabra, de la estructura, lingüístico. En fin, no sé si eso es, pero en fin, regresemos a la energía. La palabra síntesis significa construcción, que algo se va a crear, algo se va a fabricar, algo se va a construir, así que está asociado con anabolismo. Y la palabra lisis es destrucción, ¿ok? Ruptura. Siempre que veas la palabra lisis, algo se va a romper, algo se va a destruir, ¿ok? Y siempre que veas la palabra síntesis, algo se va a formar, algo se va a construir. La palabra síntesis es formar, construir. Muy bien. Por eso es que glucólisis es un ejemplo de catabolismo, porque cata es degradación. Y aquí tenemos un juego de palabras que escuché alguna ocasión de una bióloga. Un juego de palabras muy interesante que dice, Ana construye y Cata destruye. Es una regla de mnemotecnia otra vez es una mnemotecnia. Ana construye y Cata destruye. Anabolismo es construcción, catabolismo es destrucción. Aquí está la imagen para relacionarlo. Ana construye, anabolismo es construir, como lo que decíamos de la cadena de aminoácidos. Cada ladrillo es un aminoácido, toda la pared construida es la proteína, la cadena de 50 o más aminoácidos. Pero es un juego de palabras, por favor, se los pueden memorizar si gustan. Ana construye, Cata destruye. Anabolismo es construcción y está relacionado con la palabra síntesis. Creo que vale la pena agregarle aquí la palabra síntesis. Mientras que Cata destruye, catabolismo es destrucción, es degradación. Quizá vale la pena agregarle la palabra lisis. Ana construye, Cata destruye. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a estudiar a continuación fotosíntesis. Pero antes de estudiar fotosíntesis necesitamos recordar algunos conceptos básicos. Insisto, vamos a estudiar fotosíntesis, pero antes de estudiar fotosíntesis necesitamos recordar algunos conceptos básicos. ¿Cómo cuáles conceptos básicos? Como este, que ya lo platicamos, enzimas. ¿Qué son las enzimas? Una vez más, son catalizadores biológicos que posibilitan que las reacciones químicas se lleven a cabo, muchas de las cuales no procederían en ausencia de las enzimas. Favorecen las reacciones, las aceleran y hacen que se lleven a cabo de manera segura para la célula. ¿Cómo identificas una enzima? Esto debes dominarlo para el examen. Las enzimas terminan en ácido. Perfecto. Una frase para recordar. Una frase para recordar. Todas las enzimas son proteínas, pero no todas las proteínas son enzimas. ¿De acuerdo? Porque a veces en el examen nos preguntan, las enzimas, ¿qué tipo de biomoléculas son? Las enzimas, ¿qué son? ¿Carbohidratos, lípidos, proteínas o ácidos? Pues bueno, hay que recordar esta frase, todas las enzimas son proteínas, así que ya está. Se clasifican como proteínas. La segunda parte, pero no todas las proteínas son enzimas. Las proteínas tienen diferentes funciones, ¿ok? Como ser estructura de los seres vivos, algunas son aminoácidos, algunas son hormonas, etcétera, etcétera. ¿Okay? Tienen muchas funciones las proteínas.
Ejemplo de enzimas, lactasa, amilasa, exocinasa, que ya veremos la exocinasa en unos momentos. Bueno, otro concepto básico que necesitamos repasar es el ATP. Las siglas ATP significan trifosfato de adenosina, o, dicho de otra manera, adenosin trifosfato, ¿ok? Que creo que aquí está abajo, por ejemplo. ATP significa adenosin trifosfato, o en español, trifosfato de adenosina. Es decir, te das cuenta que aquí está la adenina. La adenina es una purina y recuerdas que la purina tiene dos, las púricas tienen dos polígonos, recuerda. Pues aquí está la adenina, aquí está el azúcar y aquí están los tres fosfatos. Por eso se llama trifosfato. Se llama trifosfato porque tiene tres fosfatos. 1, 2, 3. Trifosfato de adenosina. Y el ATP es conocido como la moneda energética. Es conocida como la divisa de energía. ¿Por qué me gusta llamarle divisa? Porque el ATP mide la cantidad de energía que se ha ganado o la cantidad de energía que se ha perdido. Es la divisa energética, es la moneda de intercambio de energía. Todos los procesos biológicos, bioquímicos, pueden tener una ganancia de energía o pueden requerir energía, o sea, una pérdida. Y esa ganancia o pérdida de energía, ¿cómo se mide? Se mide en moléculas de ATP. De tal manera que el ATP es la molécula de energía. Muy bien. Hay un proceso que se llama hidrólisis del ATP, que suelen preguntar en el examen. Justo cuando se hidroliza el ATP es cuando se da una ganancia de energía. Ya platicábamos anteriormente, el día de hoy, hace un momento, que la palabra lisis significa ruptura. Y la palabra hidros viene de agua. Así que, ¿qué significa hidrólisis del ATP? Hidrólisis del ATP significa la ruptura de la molécula de ATP por medio de agua. ¿Okay? Se utiliza agua, moléculas de agua, para romper la molécula de ATP. Y precisamente en el examen te preguntan, ¿qué se obtiene de hidrolizar ATP? Pues si se hidroliza una vez, se obtiene ADP, ¿ok? Porque, ¿qué es lo que se rompe? Lo que se rompe es uno de los tres fosfatos. ATP es tres fosfatos. 1, 2, 3. Hidrólisis quiere decir que uno de estos tres se va a romper por medio de agua. Por medio de la acción de agua se va a romper este fosfato. Así que se desprende uno de los fosfatos. Y cuando se desprende, precisamente, es cuando libera cierta cantidad de energía. ¿Ok? Y entonces, si tenía tres fosfatos y le quitamos uno, pues me quedan dos. Por eso es que ahora se llama difosfato, porque solo me quedan dos fosfatos. Pero si se vuelve a hidrolizar, o sea, lo hidrolizo dos veces o pierde dos grupos fosforilo, el grupo fosforilo son los fosfatos, claro. Si el ATP pierde dos fosfatos, entonces ya nada más le quedaría uno, AMP, monofosfato de adenosina. Entonces, si el ATP se hidroliza, si pierde un solo fosforilo, se convierte en ADP. Si el ATP pierde dos grupos fosforilo, entonces se transforma en AMP, monofosfato. ¿De acuerdo? Bueno, cuando se libera, cuando se rompe cada enlace fosforilo, se libera esta cantidad de energía. Muy bien. Pues eso es la hidrólisis del ATP. Suelen preguntarte en el examen, ¿qué se obtiene de la hidrólisis del ATP? Puede ser que se obtenga ADP, adenosin difosfato, o puede ser que se obtenga AMP, adenosin monofosfato. Cualquiera de los dos sería la respuesta correcta. Y en la siguiente diapositiva
Puse las clases de enzimas que tenemos. Es meramente cultura general. Podrías aprender que hay 6 tipos de enzimas. Hay 6 clases que se llaman oxidorreductasas, que aceleran reacciones óxido-reducción. Transferasas, que transfieren grupos funcionales. Hidrolasas, que rompen a partir de una molécula de agua. Con la participación de agua rompen una molécula en dos. Las liasas, que eliminan grupos para formar dobles enlaces sin participación de agua. Esa es la diferencia entre hidrolasas y liasas, que estas no ocupan agua. Isomerasas catalizan para reordenar los mismos elementos, los reordenan, pero para convertirlo en otro elemento, en otro compuesto. Y las ligasas, que también catalizan la formación de enlaces entre dos moléculas. Bueno, a lo mucho podríamos aprender que hay 6 clases de enzimas y que son estas, ¿ok? Y ahora sí, vámonos con la fotosíntesis. Veamos la fotosíntesis. Primero, la fotosíntesis, ¿qué tipo de metabolismo es? Una pregunta clásica de examen. La fotosíntesis es, como tiene la palabra síntesis, significa que algo se crea, algo se fabrica, algo se empaqueta. Entonces, se clasifica como un anabolismo, porque ana construye y cata destruye, ¿se acuerdan? Ahora, número 2, ¿qué es fotosíntesis? Podemos analizarlo desde el nombre. La palabra síntesis hemos dicho que significa crear, construir. Y la palabra foto viene de luz. Entonces, fotosíntesis es crear o construir algo a partir de la energía de la luz. ¿Ok? ¿Qué es eso que se crea? Pues precisamente lo que se crea es su propio alimento, el propio alimento de las plantas. Eso es lo que se crea. Aquí tenemos algunos otros conceptos, como que es el proceso por el cual los organismos que tienen clorofila, como plantas, pero no solo plantas, sino también algas y también bacterias, captan la energía de la luz para transformarla en energía química y luego fabricar su alimento. ¿Ok? En las plantas la fotosíntesis se lleva a cabo en los cloroplastos, que están en las hojas, y la fotosíntesis se divide en 2 etapas, la fase lumínica y la fase oscura, que vamos a estudiar, por supuesto, a continuación. Y aquí está la fórmula, la estructura química de la fotosíntesis, aquí está la ecuación. Recuerda que la planta, los vegetales, los organismos fotosintéticos, para llevar a cabo fotosíntesis necesitan dióxido de carbono, agua, liberan oxígeno y el alimento. ¿Cuál es ese famoso alimento de las plantas? Glucosa. Este es el famoso alimento de las plantas. ¿Okay? Y las plantitas liberan, desechan oxígeno al ambiente que ya no lo utilizan y luego a nosotros pues, nos soluciona la vida, ¿no? El oxígeno que respiramos. Perfecto, pues veamos entonces con un poquito de detalle esas 2 fases. Así que tenemos la fase lumínica. La fase lumínica también se conoce como reacciones de transferencia de electrones, porque precisamente eso es lo que ocurre. Los electrones se van transfiriendo de un transportador de electrones a otro. ¿Ok? Entonces, la fase lumínica debes aprender y recordar que se lleva a cabo en las membranas de los tilacoides de los cloroplastos. Esto que está aquí es un cloroplasto. Esto es un cloroplasto. Y dentro del cloroplasto tenemos estos sacos aplanados que se llaman tilacoides. ¿Okay? Esos son los tilacoides. Están en forma de sacos aplanados. El conjunto de tilacoides se llama grano. Y en ellos, en la membrana de las tilacoides, en las membranas de las tilacoides se encuentra la clorofila. Que la clorofila se encarga de captar la energía de la luz. Hay 2 tipos de clorofila, la clorofila tipo A y la clorofila tipo B. La clorofila, ¿cuál es la diferencia? La diferencia entre clorofilas
es el espectro electromagnético de la luz que capta. La clorofila A capta un espectro de más o menos de 400 a 600 nanómetros de longitud de onda, más o menos, ¿no? No lo preguntan en el examen, por supuesto. Y entonces la energía de la luz activa un electrón de la clorofila. Y este electrón excitado, como tiene mucha energía de la luz, entonces se desplaza, sale de la clorofila y se desplaza por la cadena de oxidación de la membrana tilacoidal. Es decir, este electroncito excitado por la energía de la luz se transfiere de un transportador de electrones a otro. El primer transportador de electrones se llama ferredoxina, que no necesitamos memorizarlo, pero es el primero que acepta el electrón de la clorofila, se llama ferredoxina. Y luego se van transportando, se van transfiriendo el electrón de un transportador a otro, y al final esa energía se transforma en energía química. Ese electroncito es captado por una molécula que se llama NADP, ¿ok? Y se transforma en energía en forma de ATP. Una pregunta clásica de examen es, ¿cuáles son los productos que se obtienen durante la fase lumínica? ¿Cuáles son los productos que se obtienen durante la fase lumínica? Son ATP y NADPH. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa durante la fase lumínica? Básicamente, durante la fase lumínica, la energía de la luz se transforma en energía química en forma de ATP y NADPH, y otra parte de la energía se ocupa para romper la molécula de agua. La molécula de agua, el agua que capta la plantita por las raíces, parte de la energía de la luz se utiliza para romper esta molécula de agua. El oxígeno se libera al ambiente, es el que respiramos, y el hidrógeno se guarda para la siguiente fase. ¿Ok? Esto se llama fotólisis del agua. Durante la fase lumínica, entonces, ocurren dos cosas. Parte de la energía de la luz se transforma en energía química en forma de ATP y NADPH. Y parte de la energía de la luz se utiliza para la fotólisis del agua. Es decir, romper. Lisis, recuerda que lisis, ¿qué es? Lisis es ruptura. Foto, luz. La ruptura de la molécula del agua a partir de la energía de la luz. ¿Ok? Pues eso ocurre en la fase lumínica. Fotólisis del agua y energía lumínica que se transforma en energía química en forma de ATP y NADPH. Durante la fase oscura se utiliza la energía que se creó durante la fase lumínica, se utiliza el hidrógeno que se conservó de romper la molécula de agua. Entonces, esta energía se utiliza para hacer reaccionar el hidrógeno con el dióxido de carbono para formar glucosa. ¿Ok? Muy importante recordar lo siguiente. La fase lumínica, ¿dónde ocurre? En las membranas tilacoidales. La fase oscura, ¿dónde ocurre? En el estómago. Perdón, en el estroma. El estroma es este espacio que está aquí, este espacio que hay entre los tilacoides. Entonces, una vez más, ¿dónde ocurre la fase lumínica? En las membranas de las tilacoides. Estos son los tilacoides, aquí ocurre la fase lumínica. Es decir, la energía lumínica se transforma en química y la fotólisis del agua. ¿Y dónde ocurre la fase oscura? En los estromas. Los estromas son estos. Este espacio que hay entre los tilacoides, eso es los estromas. ¿Y qué ocurre en la fase oscura? La energía que se creó en la fase lumínica se utiliza para hacer reaccionar al hidrógeno que se obtiene del agua, reaccionarlo con el dióxido de carbono para crear glucosa, ¿ok? Que es el alimento de las plantas. El oxígeno se libera mediante los estomas. El proceso
por el cual se forma la glucosa se llama ciclo de Calvin. El ciclo de Calvin son el proceso paso a paso de cómo se crea la glucosa. Que por supuesto nosotros no lo estudiamos, no entramos en detalles, ¿no? Si alguien de ustedes va a estudiar biología en la universidad, pues ya estudiará con más detalle el ciclo de Calvin. Nosotros solamente vemos lo básico, las generalidades. Esta imagen me gustó porque es un buen resumen, se me hace un resumen muy bueno, me gustó mucho esta imagen. Aquí te dice lo que es la fotosíntesis, aquí están las partecitas de la hoja, por ejemplo, tenemos los estomas, que los estomas son estos poros por medio de los cuales se puede intercambiar el oxígeno y el dióxido de carbono. La planta capta o absorbe dióxido de carbono y desecha oxígeno a través de los estomas, que son poros. Esos poros son tan pequeños, tan pequeñísimos, que también pueden pasar a través de ellos la energía de la luz, la energía lumínica. Pasa por los poros, llega hasta el cloroplasto, llega hasta las membranas tilacoidales, donde se lleva a cabo la fase lumínica, como bien sabemos. Aquí están las tilacoides, la grana es el conjunto de todos los tilacoides, está el estroma, que es el fluido acuoso que rellena el cloroplasto, y ahí se lleva a cabo la fase oscura o ciclo de Calvin. Y la clorofila, el pigmento que ya comentamos, que está dentro del tilacoide, y en él se produce la fotosíntesis. Y aquí está la fase lumínica, la fase oscura. Bueno, pues esa imagen es un buen resumen, por eso la incluí. Muy bien, y eso es el tema de fotosíntesis.